Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tengo un tema que, bueno, prepárense porque va a explotar. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, esa pareja que nos ha tenido al filo del asiento, ¿verdad? Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en todo el chisme, en los rumores, en las reacciones más impactantes sobre el famoso desafío explosivo. Prepárense para todo el drama. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de Serkan y Özge, y entiendo perfectamente la emoción que genera todo lo relacionado con ellos. Ya sea por su relación, por sus proyectos profesionales, o simplemente por su carisma individual, esta pareja siempre da de qué hablar. Y claro, cuando hay una chispa de conflicto, un desafío, un rumor, la cosa se pone interesante. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que ha estado pasando, analizaremos los rumores más jugosos, veremos las reacciones de los fans en las redes sociales y, por supuesto, les daré mi opinión personal sobre todo el asunto. Quiero que este sea un espacio seguro para debatir, para compartir ideas y, sobre todo, para divertirnos. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y así estarás siempre al día con las últimas noticias de tus famosos favoritos. Y ahora sí, prepárense porque empezamos. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué diablos es este desafío explosivo del que tanto se habla? Para aquellos que no estén al tanto o que quizás hayan estado desconectados del mundo digital por un tiempo, el desafío explosivo es, en pocas palabras, una serie de eventos, situaciones y, a veces, incluso rumores, que han puesto a prueba la relación de Serkan y Özge. Este desafío puede manifestarse en diversas formas, desde proyectos profesionales que los separan geográficamente, hasta comentarios en redes sociales que parecen indicar tensiones, pasando por interacciones ambiguas con otras personas. Todo es material para el chisme. Ahora, lo interesante es que este desafío explosivo no siempre es algo negativo, en realidad. A veces, debe ser un catalizador para fortalecer la relación. Piénsenlo. La distancia, los compromisos profesionales y las presiones mediáticas pueden ser pruebas muy duras, pero también pueden revelar la solidez de un vínculo. ¿Serkan y Özge han salido fortalecidos de este desafío explosivo? ¿O por el contrario, ha dejado grietas en su relación? Uno de los rumores más sonados, y que ha generado más reacciones, es la supuesta participación de Serkan en un nuevo proyecto con otra actriz. ¡Auch! Ya saben, estas cosas siempre encienden la mecha. Los fans, por supuesto, empezaron a especular, a comparar, a analizar cada like, cada comentario, cada mirada. Y claro, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones. Muchos expresaron su preocupación por Özge, defendiendo la fidelidad y el amor que ella y Serkan se han profesado públicamente. Otros, más escépticos, cuestionaron la autenticidad de la relación, sugiriendo que podría ser simplemente una estrategia de marketing. La verdad es que la incertidumbre es parte del juego, y la gente ama las telenovelas de la vida real, ¿no? Además, no podemos olvidarnos de los comentarios que, seamos sinceros, a veces son maliciosos y llenos de especulaciones. Hemos visto de todo, desde acusaciones de infidelidad hasta análisis minuciosos de la gestualidad corporal de Serkan y Özge en eventos públicos. Impresionante la cantidad de gente que se cree experta en leer las mentes de los famosos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de estos rumores? Lamentablemente no podemos saberlo con certeza. A menos que Serkan y Özge decidan pronunciarse públicamente, todo lo que tenemos son especulaciones. Sin embargo, sí podemos analizar las pruebas disponibles, como las publicaciones en redes sociales, las entrevistas y las fotos que se han filtrado. Y basándonos en eso podemos hacernos una idea de la situación. Por ejemplo, hemos visto algunas fotos en las que Serkan y Özge parecen distanciados, pero también otras en las que se ven muy cariñosos y cómplices. ¿Qué significa esto? Pues probablemente que son humanos y, como todos, tienen altibajos. Es lógico que una relación, por más sólida que sea, no siempre esté en su mejor momento. Y también es probable que, como figuras públicas, traten de mantener una imagen de normalidad frente a las cámaras, pero que su vida privada sea mucho más compleja. En cuanto a las reacciones de los fans, como les dije, fueron de lo más variadas. Algunos defendieron a capa y espada a Serkan y Özge, enviándoles mensajes de apoyo y animándolos a ignorar los rumores.
Otros, con un tono más crítico, expresaron su decepción y cuestionaron la transparencia de la pareja. Y por supuesto, no faltaron los que aprovecharon la situación para crear memes y chistes. Lo que sí es cierto es que el desafío explosivo ha generado un debate muy interesante sobre la vida privada de los famosos y la presión mediática a la que están sometidos. ¿Hasta dónde deben exponer su relación al público? ¿Tienen derecho a mantener su intimidad a salvo? Estas son preguntas difíciles, y no hay una respuesta única. Pero sí es importante reflexionar sobre ello, especialmente cuando juzgamos y comentamos sobre la vida de otras personas. Además, es importante recordar que a pesar de los rumores y las especulaciones, Serkan y Özge siguen siendo dos personas con sus propias emociones, sentimientos y experiencias. No son personajes de ficción, son seres humanos que merecen respeto y comprensión, sin importar lo que pase en su vida personal. Y hablando de respeto y comprensión, me gustaría destacar las reacciones más positivas y constructivas de los fans. Muchas personas han demostrado un gran cariño y apoyo hacia Serkan y Özge, enviándoles mensajes de amor y deseándoles lo mejor. Estos mensajes son una muestra de empatía y de respeto hacia la pareja, y demuestran que la comunidad de fans puede ser muy solidaria y considerada. Ahora, volviendo al desafío explosivo, es importante analizar las posibles causas de estos rumores y tensiones. ¿Son simples malentendidos? ¿Hay alguna verdad detrás de ellos? ¿O simplemente se trata de una tormenta en un vaso de agua, creada por la curiosidad del público y la especulación de los medios? Una de las posibles causas de estos rumores podría ser la falta de comunicación entre Serkan y Özge. Si la pareja no se comunica de forma clara y transparente, es fácil que se generen malentendidos y que se interpreten de forma errónea sus acciones. La comunicación es la base de cualquier relación, y en el mundo de los famosos, donde la exposición pública es constante, es aún más crucial. Las agendas apretadas, los viajes y las obligaciones profesionales pueden dificultar la comunicación fluida, lo que a su vez puede alimentar la incertidumbre y la especulación. Otra posible causa podría ser la presión mediática. Los famosos están constantemente bajo la mirada del público y de los medios de comunicación, lo que puede generar estrés y ansiedad. Esta presión puede afectar negativamente la relación de Serkan y Özge, y puede ser una de las causas de los rumores y tensiones. Los paparazzi, las entrevistas, las redes sociales, todo contribuye a crear un ambiente de constante escrutinio. Esta presión puede llevar a la pareja a sentirse asfixiada, a dudar de sí mismos y a tener dificultades para mantener la privacidad y la autenticidad de su relación. Finalmente, es posible que haya alguna verdad detrás de los rumores. A veces las parejas atraviesan crisis y desafíos, y es posible que Serkan y Özge estén pasando por un momento difícil. En estos casos, es importante que la pareja se apoye mutuamente y que busque ayuda si es necesario. Las relaciones, incluso las más sólidas, no son inmunes a las dificultades. Las diferencias de opinión, los conflictos de intereses, las decepciones y las heridas emocionales son experiencias comunes. Afrontar estos desafíos de manera saludable es crucial para la supervivencia de cualquier relación. En definitiva, el desafío explosivo ha sido un tema muy comentado y debatido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sin embargo, es importante recordar que la vida privada de Serkan y Özge es algo que les pertenece a ellos, y que no debemos juzgar ni especular sobre su relación. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es muy delgada, y es fundamental respetarla. Los famosos, a pesar de su exposición, tienen derecho a la intimidad, y es nuestra responsabilidad como público respetar ese derecho. Es fundamental ser respetuosos con su privacidad y con sus decisiones. Y sobre todo, debemos ser conscientes de que son seres humanos con sentimientos, y que merecen nuestro apoyo y comprensión, independientemente de lo que ocurra en su vida personal. La empatía es clave. Ponerse en el lugar del otro, tratar de entender sus sentimientos y sus experiencias, es esencial para evitar juicios precipitados y comentarios hirientes. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Seguirá el desafío explosivo? ¿Serkan y Özge lograrán superar las dificultades? Solo el tiempo lo dirá. La incertidumbre es parte de la vida, y en el mundo del espectáculo, es aún mayor. Los fans, los medios de comunicación y el público en general estarán atentos a cada movimiento, a cada publicación, a cada declaración. La presión continuará, y la pareja tendrá que lidiar con ella. Una cosa es segura,
la historia de Serkan Yozge seguirá siendo una de las más comentadas y seguidas por los fans. Su relación con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de felicidad seguirá cautivando al público. La historia de amor, el drama, la intriga, todo eso forma parte de la ecuación. Y al final del día lo que importa es que Serkan Yozge encuentren la felicidad y la estabilidad, independientemente de lo que el mundo piense. Pero vamos a profundizar un poco más en los detalles del desafío explosivo. Además del rumor de la nueva actriz, que sin duda fue el detonante de muchos comentarios y especulaciones, ha habido otros elementos que han contribuido a esta atmósfera de tensión y expectación. *** La distancia y los proyectos profesionales ***. Uno de los factores más recurrentes en la vida de las parejas de famosos es la distancia. Los rodajes, las giras promocionales, las colaboraciones internacionales, todo esto implica separaciones prolongadas, lo que puede poner a prueba cualquier relación. En el caso de Serkan Yozge, hemos visto cómo sus carreras profesionales los han llevado a diferentes lugares, a veces por periodos de tiempo significativos. La distancia física combinada con el estrés y la presión del trabajo puede generar tensiones y malentendidos. La falta de contacto físico, la dificultad para comunicarse de forma fluida y la sensación de soledad pueden ser factores que debilitan la relación. Es fundamental que la pareja encuentre formas de mantener la conexión a pesar de la distancia, ya sea a través de llamadas, videollamadas, mensajes o visitas regulares. ***, las redes sociales y el escrutinio público ***. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans estar más cerca de sus ídolos, conocer detalles de su vida personal y participar en conversaciones y debates. Por otro lado, son una fuente constante de especulaciones, rumores y juicios. Cada publicación, cada like, cada comentario es analizado y reinterpretado por los fans y los medios de comunicación. Las fotos de Serkan Yozge, sus interacciones en línea, sus declaraciones, todo es examinado con lupa en busca de señales de crisis o de felicidad. Esta constante exposición a la opinión pública puede generar ansiedad y afectar la dinámica de la relación. La gestión de la imagen pública en las redes sociales es fundamental. La pareja debe decidir cuánto de su vida privada quiere compartir, cómo quiere presentarse ante el público y cómo quiere reaccionar ante los comentarios y las críticas. ***, los comentarios malintencionados y las críticas ***. Las redes sociales también son un caldo de cultivo para los comentarios malintencionados y las críticas destructivas. Los haters, los trolls y los envidiosos no dudan en atacar, difamar y desacreditar a los famosos. Este tipo de comentarios pueden ser muy hirientes y afectar la autoestima y el bienestar emocional de la pareja. Es importante que Serkan Yozge aprendan a ignorar los comentarios negativos, a no dejarse afectar por las críticas y a rodearse de personas que los apoyen y los quieran. La salud mental es fundamental para afrontar la presión mediática y los desafíos de la vida pública. ***, las reacciones de los fans, un espectro de emociones ***. Como mencioné anteriormente, las reacciones de los fans ante el desafío explosivo han sido variadas y complejas. Hemos visto desde el apoyo incondicional hasta la desconfianza y la crítica. Analicemos un poco más a fondo las diferentes posturas. ***, los defensores a ultranza ***, estos fans son los más leales y protectores. Creen en el amor de Serkan Yozge y están dispuestos a defenderlos a capa y espada de cualquier rumor o crítica. Envían mensajes de apoyo, animan a la pareja a ignorar los comentarios negativos y expresan su admiración por su relación. ***, los cautelosos y preocupados ***, estos fans, aunque también sienten cariño por la pareja, expresan cierta preocupación ante los rumores y las posibles tensiones. Se preguntan si la relación es realmente sólida y si Serkan Yozge están siendo sinceros con el público. Analizan cada detalle, cada gesto, en busca de señales de alerta. Los escépticos y críticos estos fans son los que más cuestionan la autenticidad de la relación. Creen que todo es una estrategia de marketing, que la pareja no es tan feliz como aparenta y que los rumores pueden ser ciertos. Expresan su decepción y critican la falta de transparencia. Los creadores de memes y chistes estos fans utilizan el humor para lidiar con la situación. Crean memes, chistes y parodias sobre los rumores y las tensiones, tratando de aliviar la tensión y de hacer reír a los demás.
Asterisco 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 los observadores respetuosos asterisco asterisco estos fans se mantienen al margen de la especulación y el juicio. Respetan la privacidad de Serkan y Ozge, y se limitan a observar la situación sin emitir juicios ni comentarios negativos. Asterisco asterisco ¿qué podemos aprender de todo esto? Asterisco asterisco. El desafío explosivo de Serkan y Ozge nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre varios aspectos importantes. Asterisco 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 la presión mediática y la vida privada de los famosos asterisco asterisco, ¿hasta dónde debe llegar la exposición pública? ¿Tienen derecho los famosos a mantener su intimidad a salvo? ¿Cómo afecta la presión mediática a la salud mental y a las relaciones personales? Asterisco 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 las redes sociales y el juicio público asterisco asterisco, ¿cómo afecta el escrutinio público en las redes sociales a la vida de las personas? ¿Cómo podemos ser más críticos y responsables en el uso de las redes sociales? ¿Cómo podemos evitar la especulación y los comentarios malintencionados? Asterisco 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 la empatía y el respeto asterisco asterisco, ¿cómo podemos ser más empáticos y respetuosos con los demás, especialmente con las personas que son objeto de atención pública? ¿Cómo podemos evitar los juicios precipitados y los comentarios hirientes? Asterisco 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 la importancia de la comunicación y la confianza en las relaciones asterisco asterisco, ¿cómo podemos fortalecer la comunicación y la confianza en nuestras relaciones? ¿Cómo podemos afrontar los desafíos y las crisis de manera saludable? Asterisco asterisco la responsabilidad de los medios de comunicación y del público asterisco asterisco. Es fundamental que los medios de comunicación y el público asuman su responsabilidad en la forma en que abordan la vida privada de los famosos. Asterisco 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 los medios de comunicación asterisco asterisco deben ser más cuidadosos con la información que publican, evitando la especulación y el sensacionalismo. Deben respetar la privacidad de los famosos y evitar invadir su intimidad. Deben promover una imagen más realista y menos idealizada de la vida de los famosos. Asterisco 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 el público asterisco asterisco debe ser más crítico con la información que consume, evitando creer todo lo que lee y escucha. Debe ser más respetuoso con la privacidad de los famosos y evitar juzgarlos y criticarlos sin fundamento. Debe recordar que los famosos son seres humanos con sentimientos, y que merecen nuestro apoyo y comprensión. Asterisco asterisco conclusión, un mensaje de empatía y esperanza asterisco asterisco. En resumen, el desafío explosivo de Serkan y Ozge es un reflejo de la complejidad de la vida en el mundo del espectáculo y de la presión mediática a la que están sometidos los famosos. Debemos recordar que a pesar de los rumores y las especulaciones, Serkan y Ozge son personas con sentimientos y que merecen nuestro respeto y comprensión. Es fundamental que aprendamos a ser más empáticos, a evitar los juicios precipitados y a respetar la privacidad de los demás. La vida de los famosos no es un reality show, es la vida real, con sus alegrías, sus tristezas, sus desafíos y sus momentos de felicidad. Esperemos que Serkan y Ozge logren superar las dificultades y encontrar la felicidad y la estabilidad. Les deseamos lo mejor y esperamos que su historia de amor, con todos sus altibajos, siga inspirando y cautivando a sus fans. Y para finalizar, quiero agradecerles por su tiempo y por acompañarme en este análisis del desafío explosivo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en que pensar. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Serkan y Ozge lograrán superar las dificultades? ¿Cuál es su teoría sobre lo que está pasando? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, para terminar, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí. Así me ayudarán a seguir creando contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao.